Buenas noches con todos y con todas, señora Ministra del Ambiente, miembros de la mesa. Realmente es un honor compartir con ustedes esta mesa, pero también igualmente me alegra mucho que en este auditorio haya niños, jóvenes y que acompañan esta experiencia. Yo diría que esta lucha que no es tan fácil. Y creo que la representante de Oceana nos ha mostrado la parte técnica, la parte por la cual no debemos de utilizar los plásticos, a pesar de lo bueno que ha sido en un primer momento. Fue un gran invento tener el plástico, ¿no? Pero sin embargo ahora se ha convertido también en una situación que no es de lo mejor, no es lo más recomendable, su utilización indiscriminada. Y por eso es importante vuestra presencia, porque si ahora estamos 7, 8 en la mesa, pero ustedes son más, y que cada uno de ustedes se tiene que convertir también en un propagandista de esta política de reducción de los plásticos. Y la ministra nos ha explicado la política grande de lo por qué no tenemos que utilizar los plásticos, y Oceana nos ha mostrado la forma de cómo hace daño también los plásticos, los volúmenes, todo eso. Pero ahora a mí me toca explicarles la parte más política de lo que es esta parte de las políticas de hacer leyes para que podamos reducir el plástico, el uso del plástico. El Congreso tiene 24 comisiones. De las 24 comisiones, cada una de estas comisiones ve un tema. Si por ejemplo hay un tema sobre reforma educativa, lo tiene que ver la Comisión de Educación. Y si vemos algo sobre minería, lo ve la Comisión de Minería. Pero también lo pueden ver varias otras comisiones. En el caso de los plásticos, la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables, es así como se ha presentado este proyecto de ley. Primero lo hemos visto los de la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología que presido. Pero no es que se ha empezado la discusión conmigo, se ha empezado todavía con otro presidente de la comisión, con Marco Arana. Y ya en esta comisión se ha aprobado, ha pasado a otra comisión que es la Comisión de Economía. La Comisión de Economía igualmente lo ha aprobado, sin mucho cambio, más bien incrementando algo más. Nosotros habíamos querido que, por ejemplo, esta ley tenga menos tiempo, menos carga, pero como no solamente discutimos en nuestra comisión, también se discuten en otras comisiones, ha pasado, pero no le ha cambiado mucho el contenido de la ley. Este dictamen que ha hecho se parece casi al nuestro. Igual ha pasado a la comisión de descentralización, y ahora lo han pedido también los de la Comisión de Producción, que creo yo que es por donde debió haber empezado. Sin embargo, es a última hora, y aquí hay que decirlo con mucha claridad. Cuando se propone una ley hay intereses, y esos intereses a veces no permiten avanzar en determinados temas que se plantean. En la ley de plásticos igualmente. Por eso nos hubiera gustado que esté, por ejemplo, el de la sociedad de industria, para que nos diga de qué manera afecta este problema de la reducción del plástico. Pero ha sido invitado, no ha venido, y creo que vamos a seguir discutiendo. Nosotros no creemos que acá se acaba la discusión. Pero es importante cuando les muestra este mapa en América, donde ha quedado, todo ya está verde, porque ya hay muchos países que nos rodean que ya han dado sus leyes sobre el uso de plásticos de un solo uso.
Sin embargo, el Perú todavía no. Pero es importante lo que ha hecho en esta oportunidad el Poder Ejecutivo, ¿no? Se ha planteado un decreto supremo por el cual no se usan los plásticos en todos los estamentos, en todos los niveles del Estado, que nos parece muy bien. Pero un día antes nosotros en el Congreso habíamos planteado también que se hiciera eso. ¿Y saben qué pasó? Todos los partidos firmaron para que se exonere y pueda, por lo menos, si no había la ley, por lo menos que en el Congreso se regulara, se prohibiera el uso de los plásticos. No estoy hablando de prohibición total, porque se los voy a explicar después. Pero no se pudo. ¿Saben quién no firmó? Fuerza Popular. Firmaron todos los partidos, todos, menos Fuerza Popular. Y como no firma Fuerza Popular, que es la mayoría, ¿no? Porque no los cuentan a los no partidarizados, no los cuentan dentro del número de congresistas. ¿Qué pasó? No se ha podido sacar eso. A pesar de que hubiera sido importante que lo haga el Congreso, pero no se pudo. O sea, hasta ahora, en el Congreso, que debería dar un ejemplo para el uso de los plásticos, no tenemos ni siquiera internamente. Entonces vamos a explicar eso precisamente. ¿Y cuál es el objetivo? Ahí está muy claro, dice, es establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso. Eso hay que entenderlo, porque cuando quieren tergiversar lo que estamos diciendo, dicen, no, están prohibiendo el uso del plástico. No es verdad. Estamos planteando que se regule el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los envases de Tecnopor, o sea, el poliestireno expandido para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional. Ese es nuestro objetivo. El otro objetivo es contribuir en la concreción del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado y a la salud humana. Eso es lo que queremos. O sea, es para cuidarnos, para cuidar nuestro ambiente y para cuidar nuestra salud humana. Pasamos. Ahora ahí creo que ya va a estar de más mis explicaciones, pero sí es importante decirlo, las definiciones sobre bolsa reutilizable, sobre el bien de base polimérica, la bolsa de base polimérica no reutilizable. Estamos hablando de lo que es las bolsas que debido a su diseño, composición y finalidad está destinada a ser usada como mínimo 15 veces y que además no contengan aditivos. O sea, estamos planteando que ese tipo de bolsas se puedan utilizar, y las que cuando vamos a la botica nos dan algunos medicamentos y nos dan en 15 bolsas, ¿no es cierto? Cuando uno va con varias y regresa con varias bolsas a la casa que al final no sirven para nada. O cuando vamos a comprar el periódico, al menos esos periódicos grandes nos dan en unas bolsas tremendas que no sirven tampoco para nada. O nos llegan las correspondencias del cobro de no sé qué, de alguna deuda del banco, y vienen también en bolsas cuando no es necesario que vengan esas cosas. Eso es lo que nosotros planteamos que no debería haber. Seguimos hablando de lo que son los microplásticos. Les han explicado qué son los microplásticos, partículas pequeñas de plástico que miden menos de 5 milímetros de diámetro, que derivan de la fragmentación de bienes de base polimérica de mayor tamaño, que pueden persistir en el ambiente y en altas concentraciones, particularmente en ecosistemas acuáticos. Lo que les he explicado, que incluso está en el organismo humano y que es muy peligroso para la salud y no solamente para el ambiente, que desde luego siempre va como consecuencia para todos. Tenemos los sorbetes. ¿Cuántos de nosotros tomamos una gaseosa, nos dan vaso y encima nos dan un sorbete? Yo no sé, a veces hacemos ese tipo de cosas que cuando uno ve qué consecuencias trae eso, son realmente consecuencias muy graves. Estamos hablando de los recipientes o envases de poliestireno expandido, que es lo que ustedes conocen más como Tecnopor, ¿no?
que cuando vamos a alguna pensión o compramos alimentos para llevar a la casa, nos dan en ese recipiente, que después en la casa no sirven más que para llenar rápidamente los basureros y que termina siendo un gran contaminante. Y creo que ahí hay grandes ejemplos. El otro día fui a ver el Hospital 2 de Mayo, ahí hay un restaurante, y la señora del restaurante a los médicos les decía, ¿ha traído usted su...? Porque la señora no daba los alimentos en los Tecnopor, pero sin embargo ahora les ha comprado ella a sus pensionistas unos recipientes de plástico y les entrega eso. Entonces ella dice, yo sé que me cuesta más, pero yo estoy en un centro de salud, y estando en un centro de salud a mí me parece que tengo que cuidar la salud de la gente y también de mis pensionistas. A mí me pareció extraordinario. Igual cosa va sucediendo en algunas universidades, igual cosa va sucediendo, he visto en Jockey Plaza que hay un aviso gigante que dice, aquí no se utilizan sorbetes. Entonces, miren, sin que haya salido la ley, ya hay iniciativas de carácter privado o público que se va haciendo, y acá todavía esa sensibilidad no ha llegado. Y lo digo acá porque estoy hablando en el Congreso y soy presidente de una comisión, y me duele que desde el Congreso no hagamos lo que en otros sitios están haciendo: universidades, centros comerciales, laboratorios, colegios, ¿no? Universidades, por ejemplo, como la de Arequipa, que empezó con esto, que me parece, y lo saludamos y enviamos un documento desde nuestra comisión. Pasamos. Y para eso hemos creado mecanismos, uno de reducción progresiva, otros que son de prohibiciones. Les estoy diciendo esto porque dentro de los proyectos de ley están en estas condiciones. Entonces tiene estos mecanismos: reducción progresiva, prohibiciones, registro de fabricantes, importadores y distribuidores y generación de información estadística, educación ciudadana y compromiso ambiental. Ese me parece el más importante de los tres que hay, no, sin quitarle el valor a ninguno de ellos, pero hay uno que va a permanecer y uno que va a permitir que se desarrolle más rápidamente, que es la educación ciudadana y el compromiso ambiental. Y es lo que estamos haciendo en este momento, comprometiéndolos a ustedes y comprometiendo juntamente con la ministra y las otras instituciones que vienen trabajando. Qué bueno que tengamos, por ejemplo, chef y titular de Matria, igualmente. No quiero esto en mi ceviche. La Municipalidad de San Isidro que esté acompañándonos acá, Oceana que esté acá. Ya no somos solos, ¿no? Somos varios, somos muchos, y creo que esos esfuerzos son los que tenemos que juntar. Pasamos. Entonces, cuando estamos hablando de reducción progresiva, o sea, no estamos diciendo mañana la ley prohíbe y ya no hay plásticos. No estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando de cómo progresivamente vamos a reducir eso. ¿Quiénes? Los supermercados, los autoservicios, los almacenes, los comercios en general, otros establecimientos similares. ¿Y para qué? Que deben de reemplazar en forma progresiva la entrega de bolsas de plástico no reutilizables por bolsas reutilizables. Ese es el propósito. ¿Y qué plazo le ponemos para eso? 36 meses de plazo. O sea, hay plazos. No es que mañana decimos ya no hay. ¿Y con esto qué hacemos? También se adecuará la industria grande, la mediana, la pequeña, se va a adecuar. Y no vamos a tener, como nos han dicho en alguna oportunidad, trabajadores sin trabajo, sin el puesto de trabajo, ni cosa por el estilo. Yo creo que los propios trabajadores también se van a alegrar de que cambiemos y tengamos un ambiente mejor. Pasamos. Tenemos los establecimientos que cobrarían. Eso es otra forma también de reducir. Si a mí me dan una bolsa y me cobran por la bolsa, entonces ese precio mínimo ya me va a costar pagar. Si me quieren dar 20 bolsas cuando voy a metro, ¿no es cierto?, le diré, no, ¿sabe qué? Ya no, dame una bolsa lo que me estás dando en 20 bolsas. Entonces nos va a costar un poquito y vamos a también reducir de esa manera. Lo otro, los montos recibidos por las empresas, dicen, nosotros le planteamos
que eso que reciben por la venta de las bolsas pasaría a un fondo que se llama el Fondo Nacional del Ambiente. ¿Y para qué sería este fondo? Que tendría el propósito destinado a financiar acciones de educación, sensibilización, promoción de investigación, tecnología y otras cosas, que es para reducir el consumo del plástico y la producción sostenible del plástico, y orientados a mitigar su impacto negativo en el ambiente. Ese propósito tiene. Pasamos. Entonces, las prohibiciones. A partir de la entrada en vigencia de la ley, la adquisición, uso, ingreso o comercialización de las bolsas de plástico, sorbetes de plástico, recipientes o envases, ¿en qué sitios está prohibido? Miren lo que está prohibido. Y no lo hemos planteado nosotros solamente, lo hemos trabajado con el equipo técnico del Ministerio del Ambiente, a quienes agradecemos también, y se ha planteado en qué sitios: áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural o patrimonio natural de la humanidad, playas del litoral y las playas de la Amazonía peruana, museos, entidades estatales. Ahí está prohibido. O sea, cuando esté en vigencia la ley, ahí sí va a estar prohibido. Así que cuando ustedes vayan a un área natural protegida, van a tener que ir sin plásticos, y nadie también utilizará ahí. De eso se trata. Eso sí es prohibido, y está bien, ¿no? Pasamos. Otras prohibiciones: la entrega de bolsas o envoltorios de plásticos en publicidad impresa. Eso es lo que les estaba explicando, que los diarios, revistas, recibos de cobro de servicios, toda información dirigida a consumidores, usuarios, eso no debería venir de ninguna manera en bolsas de plástico. Pasamos. Otras prohibiciones. A los 12 meses de entrada a la vigencia de la ley, se dan cuenta que es a los 12 meses. ¿Qué cosa vamos a prohibir? La fabricación, importación, distribución, entrega, comercialización, consumo, uso de bolsas plásticos de cuya dimensión, o sea, estamos hablando ahora, estamos poniendo ya no solamente límites al tiempo, sino también a las dimensiones. Por ejemplo, una bolsa, ya no, pues no te tienen que estar dando una bolsa menor de 900 centímetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Una bolsita que tenga 30 por 30. ¿Es cierto? Menor de esa, no. Ya va a estar prohibido dentro de 12 meses. Y aquellas cuyo espesor sea 50 micras. Otro, sorbetes de plástico, pajitas, pitillos, popotes, cañitas. Después las otras, bolsas de plástico que incluyan aditivos que facilitan su fragmentación en microplásticos. Eso es lo que le estaban explicando. Algunos se fragmentan y en lugar de convertirse, porque antes se planteaba que debería en el tiempo de fragmentarse y no sé qué, ahora resulta siendo mucho más peligroso. Y por esa razón también existe una prohibición. Y lo plantea la propia ley, los propios proyectos de ley, que se han presentado varios en el Congreso. No existe uno nomás, son varios. Y precisamente de esos varios es que se ha discutido en varias comisiones, y ahora se está planteando todavía discutir en la Comisión de Producción, y nosotros hemos pedido que ya no se discuta ahí porque ya está suficientemente discutido en el tiempo y en los espacios donde se debería de discutir. Seguimos. Prohibiciones. A partir del 28 de julio del 2021, imagínense, estamos planteando en el bicentenario, ¿no?, la fabricación, importación, distribución, entrega, consumo, comercialización y uso de ¿qué? Esta prohibición a partir de bolsas de plástico que no sean reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su valorización. B. Platos, vasos, otros utensilios y vajillas de plástico para alimentos y bebidas de consumo humano que no sean reutilizables y aquellos cuya degradación generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas que no aseguren su valorización. Es eso lo que estamos prohibiendo. Continuamos. Otras prohibiciones: la fabricación, importación, distribución, entrega, consumo y comercialización y uso de ¿qué? De recipientes, envases, vasos de Tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano
El reglamento establecerá la progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las actividades de la micro y los pequeños empresarios. Pasamos. Es importante también esto, el registro de los fabricantes, importadores, distribuidores, bienes regulados en la presente ley y generación de información estadística. Necesitamos saber cuánto se compra, cuánto fabrican, cómo fabrican, qué volúmenes. Y sabiendo eso, también sabremos cómo hacer su prohibición, sabremos qué se hace y cuánto, en un plazo de 120 días desde la vigencia de la ley. O sea, se promulga la ley a 120 días de la vigencia de la ley, o sea, no va a ser de inmediato, sino a 120 días. Estamos hablando el equivalente a 4 meses. Dentro de los 4 meses, y nosotros en la Comisión de Pueblos habíamos pedido que sean mucho menos días, pero ustedes saben que no depende mucho de nosotros, depende también de las otras comisiones. Ahí se han incrementado. Con esto no estoy queriendo decir que son más malos o más buenos, simplemente estoy diciendo que se está discutiendo de esa manera. Entonces nuestras diferencias han sido por tiempos. Después, en un plazo de 120 días, los fabricantes, importadores y distribuidores deberán inscribirse en dicho registro. Anualmente brindarán información necesaria para la construcción de la estadística. Eso es importante. Entonces, pasamos. Educación ciudadana y compromiso ambiental. Esto es muy importante. Ya les voy a volver a repetir, y ahí están comprometidos el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, produce los gobiernos descentralizados, gobiernos locales, gobiernos regionales, y creo que acá estamos en una política en la cual vamos a estar comprometidos todos, que será la mejor forma de darle continuidad y permanencia a este proyecto, que tiene que ser un proyecto de todos nosotros. Pasamos. La educación ciudadana y el compromiso ambiental. Bien difícil de darle sostenibilidad a este proyecto cuando no está comprometida la ciudadanía. Es triste ver cuando uno viaja hace los viajes interprovinciales, te reparten en el carro alimentos y la gente anda tirando por la ventana. No va a haber ni quien lo limpie eso. Eso sí que es muy triste lo que ocurre. O lo que está sucediendo, que alrededor de las carreteras están echando desmontes, desechos, y no solamente es en un solo sitio, sino en casi todo el país, porque no hay lugares para echar todos esos residuos de las construcciones y todo esto. Tendremos que también hacer un proyecto de ley para hablar sobre todo esto, sobre residuos de construcción, que hay que darle otro tratamiento, ¿no? Los actores de la cadena del valor de los productos plásticos participarán en las campañas de difusión, concientización a la población. Eso es lo que les he explicado, ¿no? Reducir, reusar, reciclar, que son palabras claves, son palabras muy sencillas. Si las tomamos no como una letanía, sino más bien como un aspecto de conciencia, eso se convierte en un gran arma para este propósito, ¿no? Los establecimientos implementarán estrategias de educación ambiental sobre el uso responsable y racional de materiales plásticos y su impacto en el ambiente. Pasamos. Excepciones. Miren, esto es importante. Esto de excepciones, porque ¿qué pasó? En las discusiones que habían, siempre hay congresistas que dicen: ustedes quieren privar todo. No es verdad. No están comprendidos en los alcances de la presente ley las bolsas de plástico. ¿Para qué? ¿Qué sirven para qué? Para alimentos a granel o alimentos de origen animal. Cuando por asepsia o inocuidad son utilizadas para contener alimentos de insumos húmedos elaborados o preelaborados. Cuando sea necesario su uso por razones de limpieza, higiene o salud. Los sorbentes plásticos, pajillas, pitillos, popotes o cañitas por necesidad médica para personas con discapacidad y adultos mayores. No hay una prohibición total, se da excepciones, y las excepciones hacen de que se pueda utilizar de manera racional esto que queremos nosotros regular
y en algunos casos prohibir, pero tiene sus excepciones esta ley. ¿Pasamos? Bueno, la fiscalización, eso ya saben que el MINAM es el responsable de la fiscalización ambiental, produce a cargo de la fiscalización y sanción en procesos. Tenemos el Ministerio de Cultura respecto a las áreas declaradas Patrimonio Cultural, el CERNAM respecto a las áreas naturales protegidas, y así los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el OEFA y todos estos organismos serán los que vean sobre la fiscalización, el cuidado, el monitoreo y las sanciones. Y me parece importante ahí una actividad que no solamente pertenece a un sector, sino a varios sectores. Pasamos. Y yo sé que los otros, ya estoy fuera de mi tiempo, y simplemente decirles que creo que toda esta parte es muy importante entender de que esta ley, este proyecto de ley ya se tiene que dar, y este evento es muy importante porque también con esto ustedes están presionando para que efectivamente la ciudadanía, la sociedad civil pueda también poner su parte para que este proyecto de ley se haga realidad y se convierta en una ley. Muchas gracias.